insatisfacción profunda que nos convoca nos lleva a generar posibilidades que en verdad están siendo montadas, ¿no es cierto?, por esa ansia de ir por más, ¿no? De no sufrir tanto, de no sentirse tan miserable. Entonces, claro, hay esto, ¿no?, en los relatos. Dios aparece, me interesa, muy interesante lo que ha dicho Gabriel sobre el tema de esto de la formación. Ahora nos tiene que sacar el misterio. Si ha tenido formación, digamos, de colegio católico o evangélico, porque en efecto este tema de este movimiento del relato interior es algo muy fuerte en todo el texto, en todos los textos, pero a la vez es un Dios venido a menos, ¿no? Ahí está, está este poema, hay veces que siento a Dios, ¿no? Y a Dios lo pone en minúscula, ¿no? Ahí cuando juega Eric un poquito con el libro objeto para tratar de darle visualidad a lo que quiere comunicar, Dios no es una salida, ¿no? Parece ser una fuente más de la sin salida, ¿no? Del sinsentido de cómo puedo estar en esto si yo tenía tal ilusión. ¿Qué está haciendo de mí? ¿O por qué muere tal cuando estaba lleno de vida? ¿Por qué no fui yo mejor el que falleció? En fin, en los distintos cuentos ya lo van a ir viendo, ¿no? Así que no, Dios no resuelve, ¿no? Dios no resuelve, y más bien lo que aparece son situaciones como de salidas desesperadas, ¿no? Por ejemplo, la violencia, ¿no? La violencia aparece en más de un cuento como esos puntos de quiebre donde ya no hay cómo contener más, o el dolor o el vacío, ¿no? Ahí está, por ejemplo, Comunión de la Carne, que es un cuento muy breve, donde se traza, digamos, el antagonismo de dos hermanos, ¿no?, con motivo de un enamoramiento, digamos, trágico, convergente hacia la misma persona, y que finalmente acaba en una situación de violencia que termina siendo destructiva, ¿no? Destructiva y sin margen, digamos, de ningún tipo de consuelo entre los hermanos, ¿no? Pero está también la embriaguez, como también otra ruta de salida, una ruta que a veces como que afecta la manera en que, por ejemplo, se vive la amistad, o se vive la aventura, o se vive la sexualidad. Y bueno, aparece en más de un lugar, también muchas veces convocado con el nexo con el terruño andino, cusqueño, ¿no? Donde, o sea, el alcohol pareciera ser un lugar donde uno puede permitirse justamente permitirse ser abismal y ser visceral, ¿no? Hay eso aparece en algunos lugares también, en algunos de los cuentos, ¿no? En lo personal, a mí me ha fascinado Cielo del Infierno, que es el último cuento. Me parece muy conmovedor. Yo no sé si es un final feliz nuevamente, acá Eric no construye distintos personajes, sino más bien va haciendo cortos, como viñetas. Están las cartas hermosas que menciona Gabriel, que le escribe, digamos, ¿no?, ahí la voz narrativa a su madre y a su padre, pero al final, digamos, termina sucediendo, ¿no?, en la presentación de la pareja que está siendo presentada en el cuento, lo que termina sucediendo luego de tantos avatares de violencia, también de desgracia, de tantos descubrimientos en el amor y en la sexualidad, que luego pueden ser más bien una decepción, porque hay mucho de eso, ¿no? Con la sexualidad pasa varias veces en los cuentos, de pronto es deslumbramiento mágico y de pronto una caída tremenda contra la realidad al momento siguiente. Puestos todos esos elementos, al final la pareja en cuestión va envejeciendo, ¿no? Ahí está Sabrina, ¿cierto? Sabrina, ¿no? Va envejeciendo y al final como que se van perdiendo en las sombras de la ancianidad, y finalmente pareciera ser que el personaje va en la ruta de aceptar finalmente apagarse juntos, ¿no? Yo no sé si eso no es un final feliz, de repente estoy tan en la onda de lo difícil que es todo, que esa es mi versión de final feliz, ¿no? Pero a mí me pareció que había una reconciliación de alguna manera, una paz, ¿no? Claro, el cuento está lleno de personajes que están aterrados por la muerte, ¿no? Aterrados por la posibilidad de morir, aunque a veces la buscan, ¿no? Pero la buscan porque no queda otra también. Y acá, más que aterrados o apasionados por la muerte, lo que hay simplemente es
Es como nuevamente algo de inocencia y aceptación de lo que está en movimiento ahí, ¿no? Y bueno, la obra acaba con un poema que se llama Senectud, ¿no? Donde, no sé si, cómo será, ¿no? Si así le salió, si al de la composición, pues supongo que los cuentos han ido produciendo de muy diversas maneras y no es la secuencia que estamos leyendo, pero de alguna manera, para no quedarnos quizás con esa sensación de reconciliación, nos saca un poema que más bien nos devuelve sobre un poco la decepción, ¿no? Y es súper, ¿verdad? Le queda muy muy bien ese cierre al libro. Entonces, Relatos Sobrevivientes puede convocar una lógica de ingenuidad naif, del que sale adelante frente a cualquier peripecia, ¿no? O más bien una cosa puramente casi de sacrificio permanente o algo medio heroico, y no hay nada de eso, ¿no? Hay un asunto mucho más, digamos, diverso en la experiencia que es convocada en cada uno de los cuentos, y bueno, nada, invitarlos a que lo lean, y les agradezco por su atención. Gracias. Bueno, muchas gracias a Levi también por generosas palabras nuevamente y por todo el análisis, la profundidad de tu lectura. Uno termina entendiendo lo que he escrito a partir de la lectura de los demás, de alguna manera también. Bueno, yo me voy a permitir unas palabras, intentaré no ser muy extenso, pero quiero agradecer primero la presencia de mi madre, de mi esposa, de mi hija, de mi hermana, de mis amigos. Quiero destacar a Felipe Segarra y Andrés Gallego, amigos de allá muchos años, muy amables. Don Anselmo también ahí lo veo, muchas gracias por su presencia. Y bueno, yo quería, a partir de la mirada que han planteado Gabriel y Levi, de repente también tratar de explicarme, no sé. No sé si tratar de explicar. Bueno, primero responder la pregunta esta de qué colegio vengo, ¿no? Vengo de un colegio, del colegio La Salle del Cusco, que efectivamente es un colegio, no está regentado por sacerdotes, sino son hermanos, no sé cuál sea la categoría exactamente, pero bueno, son los hermanos de La Salle, ¿no? Una congregación, me parece, originada en Francia, y bueno, es en ese colegio. Y sí, pues esto ha marcado mucho mi biografía, ¿no? Creo que el salir de un colegio religioso, lo primero que tomamos como decisión con Tatiana cuando queríamos saber a qué colegio pondríamos a nuestros hijos, ambos coincidimos que no sea un colegio religioso. Tenía que ser un colegio laico. Entonces, esa fue nuestra primera mirada. Entonces, esto, sin lugar a dudas, ha marcado mucho en mi vida, ¿no? Hasta ahora puedo cantar fácilmente y sin recurso a papel alguno el himno del colegio, por ejemplo, que se canta normalmente cuando hay encuentros, ¿no? Entonces hay un recuerdo que es mucho de cariño, con mucho también de sentimientos encontrados finalmente, pero ahí está, esa sería la primera. Y lo otro también, ¿por qué se me ocurrió esta mezcla de poemas, de 3 poemas con cuentos? La verdad que cuando a mí se me ocurrió, cuando yo empecé a sentir la necesidad de escribir, empecé a escribir poesía.
bueno, era lo que me gustaba. Sin embargo, leía muy poca poesía, leía más narrativa. Entonces, cuando me vengo acá a Lima en el año 1988, 1989, 20 años, 20, más de 30 años, bueno, ya, un buen número de años atrás, una de las primeras cosas que me pasa es justamente decepcionarme de la poesía que hacía y dije, no, voy a migrar de género, ¿no? Sin embargo, algo todavía intentaba escribir, y esos 3 poemas son 3 poemas que he querido rescatar, y cuando iba armando los textos que iba a integrar en este libro, hice las consultas a algunos conocidos, a algún escritor, entre ellos, y me dijeron, mira, no es usual que hayan estas mezclas, o sea, son géneros distintos, entonces no puedes, y hasta ahora me acuerdo de las palabras, no puedes mezclar géneros distintos en un mismo corpus. Bueno, entonces parece que la sugerencia no la tomé porque finalmente a mí me parecía más bien que había una suerte de hilo conductor, ¿no? Desde los poemas incluso. Sí, el tema de la crisis es un tema que está presente, ¿no? En todo, y probablemente también se grafica en uno de los cuentos. Creo que la vida me permite tener un aprendizaje en el sentido siguiente, ¿no? Cuando uno está frente a uno de estos ríos enormes en la selva alta, ¿no? Porque en la selva baja ya son cosas totalmente quietas, pero en la selva alta hay un torrente en el río, y cuando uno escucha cómo van a cruzar esos ríos, uno dice, pues no, la idea sería cruzar en una línea recta, pero eso es imposible. Entonces uno empieza a nadar en la orilla y aparece varios metros, si no cientos de metros abajo, al frente, pero muy abajo, ¿no? Aguas abajo. Entonces creo que la vida es eso, ¿no? O sea, uno se traza un objetivo y finalmente no necesariamente llegas a ese punto, ¿no? Pero creo que es lo exquisito, aunque muchas veces pueda ser también doloroso, pueda ser difícil. Lo exquisito es justamente ese trance del cruce del río, ¿no? El estar nadando y estar siendo arrastrado por esa corriente. ¿Qué tanto podemos controlar en esos momentos? En este libro de cuentos yo he reunido cuentos que escribí, poemas que escribí en los años 90, cuando estábamos en nuestros tiempos universitarios, esa, como has llamado, la adolescencia tardía o juventud temprana. Varios de esos cuentos y poemas son de esa época, y bueno, ahí era un momento muy complicado, no había dejado el Cusco, tenía que conocer, tenía que adentrarme en una ciudad que era realmente muy compleja, que no es para nada acogedora, es muy agresiva, ¿no? En su manera de recibir a la gente. Y sin embargo, poco a poco, digamos, empiezas a descubrir las posibilidades del amor, la amistad, y empiezas a introducirte en este mundo sin dejar de perder de vista también lo que de alguna manera eres en esencia, ¿no? O sea, de alguna manera el Cusco para mí siempre sigue estando presente, aunque yo no viva más o menos, yo tengo 52 años ahora, he vivido en el Cusco 17 años y el resto lo tengo viviendo acá. Entonces
por años, por peso de años, soy más limeño de repente, pero creo que todo esto ha sido una cuestión muy que me ha marcado mucho, ¿no? Y yo, digamos, he tratado de, en los cuentos, los poemas, he tratado de reflejar de alguna manera muchas de esas emociones. Creo que la literatura, las artes son más emocionales que racionales, ¿no? De alguna manera. Acá recuerdo a Sábato, que comparaba la literatura o las artes en general con la actividad onírica para las personas, en el caso de la sociedad, ¿no? Y de alguna manera sí, pues es esta búsqueda de generar catarsis, y yo no me había puesto a pensar